Bienvenidos todos a este espacio en Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos. Tengo el gusto de presentar al Dr. Luis Carlos Imaz y a la psicóloga Stephanie Oliveros. El día de hoy trataremos el tema, dolor, mitos y realidades. Dr. Imaz, definamos el dolor. Muy buenas a todos, gracias por su atención. Empecemos definiendo el dolor como una experiencia emocional desagradable, una experiencia sensorial subjetiva que se asocia a un daño real o potencial y que va más allá de una activación de un receptor en la piel. Es un proceso complejo que implica cambios físico-químicos en el cuerpo y se implican las vías ascendentes y descendentes que modulan y que hacen que uno perciba el dolor a nivel central. El dolor se transmite por unas vías que también se asocian a sistemas emocionales como el sistema límbico, hacen relevo en estos núcleos cerebrales y es la razón por la cual el dolor tiene un componente emocional, social y que el dolor pues impacta negativamente en estas esferas de la vida. Entonces el dolor es un evento complejo que va más allá de una simple activación de un receptor por una agresión térmica, química. Es un evento complejo que implica una percepción de eventos físico-químicos que ocurren a nivel corporal y que impactan en las esferas emocional, social, laboral, familiar del individuo. ¿El dolor suele estar asociado a cambios anímicos? El dolor es una reacción emocional y sensorial que puede estar relacionada a una lesión real o no, donde convergen diferentes factores, entre ellos físicos y psicológicos. Es importante rescatar que la reacción ante un estímulo nociceptivo puede variar de una persona a otra y que el dolor puede existir sin que haya ningún estímulo nociceptivo aparente. En este caso, las implicaciones se irían más hacia mecanismos psicológicos. ¿Los medicamentos analgésicos narcóticos pueden producir adicción? Los medicamentos narcóticos, sobre todo analgésicos, tienen una capacidad de generar una posible adicción y de desarrollar en los pacientes conductas de mal uso y abuso. La realidad es que es un porcentaje bajo cuando estos fármacos son prescritos por personal sanitario y a los pacientes pues se les hace un seguimiento estricto y se ajustan las dosis según las necesidades individuales. Eso es lo que nosotros llamamos titular los fármacos en forma individual y esto nos permite detectar condiciones de riesgo, de mal uso, abuso y de trastornos de adicción y pues también necesitamos rodearnos de equipos interdisciplinarios en salud mental que apoye al paciente y a su entorno familiar, social y laboral para detectar estas conductas y en forma temprana tratarlas. La verdad es que es un porcentaje bajo, pero siempre debemos estar alertas a ello. Y aquí el mensaje sería que pues todos los que son recetas de medicamentos sean hechas a través de personal de salud experta en el tema. Factores psicológicos y su relación con el dolor. Se estima que los factores psicológicos juegan un papel muy importante al inicio, a la exacerbación, prolongación y durabilidad del dolor. Es importante rescatar que al momento de tener una reacción negativa ante este síntoma físico, hay también, funciones neuronales donde a nivel superior nuestro sistema límbico también se ve afectado y empieza a segregar diferentes hormonas, por ejemplo, como este cortisol que nos puede conectar con determinadas emociones
de estrés, de ansiedad, que pueden interferir en nuestras relaciones interpersonales. De esta manera, algo que es físico empieza a afectar a manera de embudo las otras dimensiones y se empieza a disminuir significativamente la calidad de vida del paciente, y esto implica un deterioro clínicamente significativo. Es por este motivo que es importante realizar una valoración multidimensional de los síntomas que presente un paciente. ¿Es mejor no decirle a mi familiar que su dolor es por el cáncer? Aquí partimos de lo que es una relación de confianza, una relación de veracidad médico-paciente y familiar-paciente o cuidador-paciente. Si nosotros la construimos con una base de mentiras o de pronto ocultar información, estamos violando ese principio de una relación médico-paciente o familiar-paciente basadas en la veracidad. Este ocultar información al paciente, que en últimas es el dueño de la información, se conoce en medicina paliativa como cerco de silencio. Este cerco de silencio se debe evitar a toda costa. Muchas veces los familiares, pues en su buena fe, en su buen haber, en sus ganas de proteger al familiar enfermo, deciden no contarle y ocultarle la información. Ahí entramos nosotros a tratar de romper ese cerco de silencio, y hay protocolos. Por ejemplo, el protocolo de cómo dar malas noticias de Bachman a través de 6 pasos, los cuales se va preparando al paciente, a su familiar, para recibir la información, se fragmenta, se hace fácil de digerir con términos pues no técnicos, no tan difíciles de entender, y ese proceso pues va construyendo una verdad y una relación médico-paciente, la cual pues a futuro esto se debe tener, porque el paciente se va dando cuenta de que la situación empeora, de que no mejora, de que le hacen múltiples estudios, múltiples exámenes y nadie le dice nada, y él sigue sintiéndose mal. Ahí empieza a cuestionar esa relación, y cuando el paciente se da cuenta, pues va a venir el reclamo. ¿Y tú por qué no me dijiste? Yo soy dueño de la información, y si tú me lo hubieras dicho, yo hubiera podido tomar acciones de voluntades anticipadas, por ejemplo, ¿no? De hacer un testamento, o de pronto de reconciliarme con esa persona que tenía dificultades en las relaciones, etc. Entonces esto es lo que se conoce como el cerco de silencio, y hay que evitarlo. Diferencias entre el dolor y el sufrimiento. Existen diferentes modelos de explicación psicobiológica multidimensional del dolor, donde es importante distinguir el dolor, el sufrimiento y la conducta de dolor. El dolor viene siendo aquella respuesta sensorial ante un estímulo lesivo mecánico, térmico o químico. El sufrimiento viene siendo esa respuesta afectiva negativa ante un estímulo nociceptivo o no, o ante alguna reacción que pueda generar al paciente malestar físico y emocional. Es importante también discriminar la conducta de dolor, que hace referencia a aquel comportamiento, ya sea en facies, en inactividad, ya sea de pronto en cualquier tipo de reacción conductual que pueda tener, como por ejemplo la búsqueda de apoyo, búsqueda de asistencia médica, la toma de los fármacos, todas las conductas relacionadas ante determinada situación. ¿Es mejor solo tomar los analgésicos cuando hay dolor? Desde la década de los 80, la OMS ha pregonado el que se tomen los analgésicos, sobre todo en situación oncológica, en los cuales hay un evento fisiopatológico que va a generar un dolor continuo y muchas veces en aumento. Cuando la enfermedad crece, pensamos en un tumor que se está expandiendo o que está haciendo metástasis, ¿no? Ahí tenemos la necesidad, y ahí va la recomendación de la OMS, de tomar los analgésicos por horario. ¿Para qué? Para evitar esa pérdida de ese nivel analgésico en sangre, y que esa prescripción de solo por dolor, pues tratar de evitarla, porque el paciente pues va a tener dolor porque tiene una metástasis en vertebral y se fracturó, por ejemplo, un tumor está expandiendo el páncreas y está produciendo y generando dolor. Entonces la recomendación es tomarlo por horario. Incluso nosotros solemos dejar rescates
por dolor irruptivo, ese paciente que está tomando por horario el medicamento y de pronto de la nada en la noche lo despierta un dolor súbito. Ahí dejamos unos rescates y unos medicamentos específicos para tratar ese dolor irruptivo. Entonces, la recomendación es tomar los analgésicos primero como lo prescribe el médico y segundo como lo recomienda la OMS por horario. Muy interesantes los conceptos dialogados en este conversatorio, dolor, mitos y realidades. Porque el alivio del dolor es un derecho humano fundamental. Gracias a todos por su atención, espero haya sido de su agrado este conversatorio y esperamos en un futuro seguir estableciendo estos medios de comunicación para ampliar nuestros conocimientos y sobre todo para brindar una calidad de vida a nuestros pacientes y sus familiares. Muchas gracias.